Los derechos humanos. Los derechos humanos son atributos y prerrogativas que tiene toda persona por el hecho de serlo, anteriores a cualquier estado y norma jurídica y superiores a ellos. Derecho natural. Tiene alcance universal y no necesita su reconocimiento en la legislación, pues son inherentes a la persona sin importar dónde se encuentre esa ni su condición. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, cuando los derechos humanos se juridifican o positivizan de manera general en la Constitución de los Estados, se dice que adquiere carácter fundamentales, por ser la Constitución la norma suprema que rige los aspectos fundamentales de un Estado. Nuestra Constitución se refiere a los derechos que consagra el capítulo 1 del título 1 de la persona y la sociedad como derechos fundamentales. Las fuentes de los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos y los tratados... No. Rebobinemos. La Declaración de Derechos Humanos es el documento adoptado por la ONU en 1948 que proclama los derechos básicos que deben protegerse en todo el mundo. Sirven para establecer un modelo universal de derechos, sirve como guía moral y política para los países, aunque por sí sola no es obligatoria, ha inspirado muchas leyes y muchos tratados. Tratados sobre los derechos humanos. Son acuerdos legales entre los países que se comprometen a respetar y proteger derechos específicos. Sirven para si los países lo firman, deben cumplirlo. Supervisan y exigen el cumplimiento de manera internacional. Jurisprudencia de organismos internacionales. Son las decisiones tomadas por tribunales internacionales especializados en derechos humanos. Sirven para interpretar tratados, crean precedentes que ayuden en futuras decisiones, obliga a los estados a corregir futuras violaciones. Costumbre internacional. Son prácticas constantes y repetidas por los países que se aceptan con obligatoria, aunque estén escritas aunque no estén escritas, llenar, llenan vacíos legales en el derecho internacional y se aseguran que el sistema sea justo y coherente. Doctrina de los publicistas más calificados. Son las opiniones y estudios de los expertos en el derecho internacional. Sirven para ayudar a interpretar normas y tratados. Son de utilidad en la ambigüedad de textos legales. Fundamentos de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1. Constitución Política del Perú como segunda fuente. Constitución Política del Perú, defensa de la persona humana, artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Corrientes filosóficas. La positivista solo es un derecho si está escrito en una ley vigente. Ius naturalista. Hay derechos que nacen con el ser humano antes que la ley. Historicista. Los derechos cambian según la época y cultura. Axiológica. La idea clave. Los derechos se basan en valores éticos y la dignidad humana. Principios. Libertad. Significa toda persona tiene derecho a actuar según su propia voluntad dentro de los límites que establece el respeto a los derechos de los demás. Ejemplo, el derecho a la libre expresión, libre de pensamiento. Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos sin discriminación alguna. El ejemplo más claro, el derecho a no ser discriminado por género, raza o religión. Solidaridad. Implica que todos los derechos humanos deben ser respetados de manera colectiva y que cada individuo tiene el deber de promover el bienestar de los demás. Características. Universalidad. Los derechos humanos son para todos sin importar raza, religión o nacionalidad. Inalienabilidad e incondicionalidad.
Los derechos humanos no se pueden quitar ni renunciar bajo ninguna circunstancia. Son inherentes e imprescriptibilidad. Son derechos naturales que nacen por la persona y no expiran con el tiempo. Progresividad y irreversibilidad. Los derechos deben mejorar con el tiempo y no pueden ser eliminados. Integralidad. Los derechos humanos son una totalidad. Su violación afecta a todos los demás derechos. Interdependencia, indivisibilidad y complementariedad. Los derechos están conectados entre sí y se refuerzan mutuamente. Título de los derechos humanos. Toda persona humana es titular de derechos sin excepción. La persona jurídica, empresas o asociaciones pueden ser titulares de algunos derechos como igualdad ante la ley, derechos a la propiedad, buena imagen y reputación, libertad de contratar, entre otros. Responsabilidad frente a los derechos humanos. Las principales responsables son los estados, quienes deben respetar, garantizar y promover los derechos humanos. También hay una responsabilidad compartida con la sociedad, la familia, escuela, amigos y la comunidad para educar, respetar y proteger estos derechos. Característica de los derechos humanos. Son indivisibles e interdependientes. No se pueden violar uno sin afectar a los otros. Son un límite de soberanía del Estado. Son exigibles tanto a nivel nacional como internacional. Un caso de discusión grupal, la empresa Nuor. Ahí termino.